Desde muy joven, sentía que su vida tenía un propósito más grande, algo que iba más allá de los límites de la pequeña ciudad donde nació. Criado en un hogar de contrastes, su camino no fue fácil, pero cada desafío lo moldeó para algo extraordinario. Con una fe inquebrantable, enfrentó pruebas y obstáculos, demostrando que el verdadero llamado de Dios supera cualquier limitación humana. ¿Qué lleva a alguien a seguir un camino de fe cuando todo parece incierto? ¿Es la tradición o una voz interior que guía el corazón? Para él, fue una combinación de ambas. Las historias que escuchó cuando era niño sembraron semillas que crecieron con el tiempo, y la llama de la convicción ardió hasta el momento indicado. En una ciudad olvidada por el tiempo, donde el viento susurraba secretos de generaciones pasadas, su historia comenzó. Su padre, un hombre de pensamiento lógico, contrastaba con la profunda devoción de su madre. Fue ella quien, junto con su abuela, tejió relatos sobre promesas divinas, guiando su corazón más allá de lo visible. Entre las paredes sencillas de su hogar, absorbía cada palabra, sintiendo que estaba destinado a algo más grande. Mientras otros niños jugaban en las calles, él se perdía en relatos de grandes hazañas. Los salmos que su madre recitaba en voz baja encontraban refugio en su alma. Su infancia parecía tranquila, pero estaba llena de promesas de algo extraordinario. Con el tiempo, aquel niño se convirtió en un joven cuya presencia era imposible de ignorar. En su comunidad, destacaba no por su fuerza física, sino por su madurez espiritual. Su fe no era solo una herencia familiar, sino un camino que eligió por sí mismo. Los ancianos lo observaban con admiración. Era un punto de luz, una referencia silenciosa para muchos. Pero para él, todo era simple, vivir su fe, paso a paso. Los rumores llegaron a la ciudad sobre un hombre que desafiaba las tradiciones y hablaba de una verdad transformadora. Su nombre era conocido entre quienes buscaban comprender la nueva fe. Era valiente, apasionado y traía consigo historias de milagros y redención. Para él, aquel nombre no era solo una noticia, era un llamado. Ese día, la ciudad vibraba con la llegada de aquel viajero. En el mercado, entre especias y conversaciones apresuradas, se propagó un murmullo. Sintió que su corazón se aceleraba. Necesitaba verlo, escuchar lo que tenía que decir. Cada fibra de su ser parecía atraerlo hacia ese momento. Cuando llegó a la plaza, vio a un hombre cuya presencia era distinta a todo lo que había conocido. Su voz no solo era fuerte, sino que llevaba un peso que iba más allá de las palabras. Hablaba de algo que él ya sentía dentro, pero que nunca había logrado expresar. Cuando sus miradas se cruzaron, hubo un reconocimiento silencioso. El viajero vio en él algo más que un simple joven curioso. Vio fe, coraje y un potencial que debía ser desarrollado para un propósito mayor. Ese encuentro cambiaría su vida para siempre. ¿El destino puede cambiar con un solo encuentro? ¿O cada paso está predestinado antes de que tomemos una decisión? Para él, ese momento no parecía una coincidencia. Cuando Pablo se acercó, hubo un silencio lleno de significado. La conversación entre ambos fue breve pero intensa, como si algo mayor se estuviera revelando. Días después, Pablo volvió a buscarlo. Esta vez, no era solo una conversación, sino una invitación. Un llamado a algo mucho más grande de lo que había imaginado. Con una mirada firme, Pablo transmitió más que palabras, una certeza de que aquel joven tenía un propósito especial. Sin embargo, había un desafío. Su origen, dividido entre dos culturas, podía ser un obstáculo en la misión que estaba a punto de comenzar. Para que su mensaje fuera aceptado entre los judíos, debía hacer un sacrificio. Y sin dudarlo, aceptó. Sabía que si ese era el camino para servir, estaba dispuesto a pagar el precio. Esa decisión marcó un antes y un después. Ya no era un aprendiz, sino alguien dispuesto a llevar la misión adelante. Con valentía y entrega, dio su primer paso hacia un futuro incierto, pero guiado por la fe. Desde ese momento, su viaje no fue solitario. Bajo la guía de Pablo, dejó atrás todo lo que conocía. El camino era largo, lleno de desafíos y peligros, pero cada ciudad traía nuevas oportunidades para presenciar la transformación del Evangelio. Comprendió que el llamado que había aceptado no era solo predicar, sino vivir la fe en medio de la oposición. En Filipos, vio algo que nunca olvidaría. Pablo y Silas, tras liberar a una joven atormentada, fueron arrestados y azotados. Pero incluso en la prisión, sus cantos de alabanza resonaban, demostrando que la verdadera fe no se derrumba ante el sufrimiento. Ciudad tras ciudad, aprendió que seguir este camino significaba enfrentar tanto aceptación como rechazo. En Tesalónica, vio cómo la multitud se volvía contra ellos. En Berea, encontró corazones ansiosos por comprender las Escrituras. Cada experiencia fortalecía su convicción, haciéndolo más fuerte y decidido. Pablo comenzó a confiarle responsabilidades mayores. Y así llegó su mayor desafío, liderar la iglesia en una ciudad caótica y desafiante.
Éfeso no era cualquier lugar. Era una ciudad vibrante, llena de ideologías y con una fuerte oposición al mensaje que traía. Pero no retrocedió. Recordaba las palabras de su mentor, que nadie te menosprecie por ser joven, sino sé ejemplo para los creyentes. El inicio fue difícil. Algunos lo cuestionaban, otros dudaban de su capacidad. Pero él no estaba allí para convencer con palabras vacías. Su testimonio, su fe inquebrantable y su disposición para servir serían su mayor respuesta. Con determinación, comenzó a forjar su propio camino, no como un aprendiz, sino como un líder con un propósito claro. Vivir lo que se predica es un desafío que pocos pueden enfrentar sin vacilar. Pero para él, la fe no eran solo palabras pronunciadas en público, era acción, entrega y sacrificio. Sin embargo, en medio de su compromiso, los enemigos acechaban, infiltrándose con falsos mensajes. ¿Cómo enfrentarse a aquellos que distorsionan la verdad? ¿La luz siempre triunfa sobre la oscuridad? Sabía que no podía combatir solo con palabras. Su arma era el conocimiento de las Escrituras y su escudo, el amor inquebrantable por quienes le fueron encomendados. Las cartas de Pablo se convirtieron en faros de guía en la oscuridad. Cada palabra tenía el peso de la experiencia y la fuerza de la convicción. Una frase en particular resonó en su mente: aviva el don que hay en ti. Era más que un consejo, era un llamado a no dejar que las dificultades apagaran su pasión. Las amenazas crecían. Las doctrinas falsas se esparcían como veneno, y la carga de liderar la iglesia se volvía más pesada. Pero la oración era su fortaleza, y la certeza de que estaba cumpliendo un propósito mayor lo mantenía firme. Cuando recibió noticias de que Pablo había sido encarcelado nuevamente, sintió un peso en su corazón. Sabía que su maestro no era ajeno a las prisiones, pero esta vez parecía diferente. En su última carta, Pablo escribió: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Era un adiós y una entrega de legado. Decidió partir hacia Roma. El camino estaba lleno de peligros, pero nada lo haría retroceder. Finalmente, al ver la ciudad, sintió temor y urgencia. Roma no era solo un destino, era el escenario donde su fe sería puesta a prueba. Activa la campana para más relatos de fe. Y si quieres apoyar aún más, haz clic en Super Gracias para ayudarnos a llevar estos mensajes a más personas. Que tu fe crezca cada día.